Bienvenidos chicos nuevamente. Vamos a trabajar una nueva semana, ¿verdad? Valga la redundancia. Y para ello entonces, como usted observa en la presente imagen, vamos a iniciar el desarrollo de la unidad número 5. Hemos trabajado 2 semanas con la unidad número 4 y ahora iniciamos entonces con la unidad número 5. Fíjese bien entonces, no olvide la agenda de la semana que ya tenemos programada, y en ella no olvide también las clases virtuales que vamos a tener, ¿verdad? El día miércoles en el horario asignado para cada una de las secciones, ¿verdad? A través de Skype. Por otra parte, tampoco no hay que olvidar que la semana pasada estuvimos en evaluaciones mensuales y que por ende entonces estamos iniciando mes, ¿verdad? Así que le pido de favor que en su cuaderno elabore de forma creativa el inicio de mes de mayo y asigne el valor del mes que nos está diciendo que es amor y armonía familiar, ¿verdad? Bien, entrando en materia, fíjese bien, estamos iniciando la unidad 5, la cual en esta unidad se llama ondas, luz y sonido. ¿Sí? El objetivo de la unidad me dice que es representar y escribir con interés los distintos tipos de ondas, ilustrando y demostrando experimentalmente sus propiedades para poder explicar sus leyes físicas en ejemplos de la vida cotidiana. El principio bíblico que tenemos para esta unidad está tomado de Salmos 31:3, que me dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Fíjese bien entonces, en esta unidad nosotros vamos a estudiar 3 cosas. Vamos a estudiar por una parte las ondas, vamos a estudiar por otra parte lo que sería la luz y por otra parte entonces el sonido, ¿sí? Asimismo entonces significa que a partir de esos 3 conocimientos vamos a representar, pero también vamos a describir. ¿Qué vamos a describir? Bueno, lo que es la física, ¿sí? A través de, mejor dicho, los ejemplos que se dan cotidianos, ¿sí? Que son parte de la física, como ondas, luz y sonidos, ¿sí? Por ende, fíjese bien entonces, tenemos acá el tema que vamos a trabajar esta semana, primer tema de la unidad 5, que me dice que se denomina movimiento ondulatorio y generalidades de las ondas transversales, ¿sí? Para empezar entonces, fíjese bien, viene la pregunta de ¿qué será una onda? ¿Sí? O ¿dónde podemos ver lo que es una onda? Entonces, esas son preguntas que generalmente, fíjese bien, nosotros podemos realizarlo, ¿verdad? Pero entonces, cuando estamos hablando de un movimiento ondulatorio, de una onda, entonces podemos tomar ejemplos como lo que son las ondas, fíjese bien, las ondas que se crean en las olas, ¿sí? Del agua. Asimismo podemos entonces tomar lo que sería el sonido que produce una bocina, ¿verdad? Un timbre o un instrumento musical. Por otra parte entonces la luz que emite el sol o lo que refleja la luna también pueden ser conocidos como parte de una onda, ¿sí? Os podemos denotar una onda, ¿sí? Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a hablar. Si usted se da cuenta entonces, y si toca o tiene un bocal con agua y toca con su dedo, fíjese bien, esta agua, entonces usted se va a dar cuenta que se crea una especie de círculos, ¿sí? De circunferencia que va desde la más pequeña hasta la más amplia, ¿sí? Ese movimiento que se ha dado o que se ha representado en ese huacal con agua, entonces nosotros es lo que nosotros vamos a conocer, mejor dicho, como una onda, o vamos a trabajar en este tema. Por ende, fíjese bien, entonces vamos a definir el movimiento ondulatorio como la propagación de una perturbación en un medio que le sirve como transporte, conocida como onda. Entonces significa que una onda es una propagación, ¿sí? Una propagación, fíjese bien, que está dada por un medio, y este medio entonces me dice que es una
perturbación, ¿verdad? Eso es lo que es una onda, y ahí entonces tenemos representado, fíjese bien, con lo que es una gota de agua, ¿verdad? Al ejemplo que yo le mencionaba, nada más que la diferencia es que el ejemplo mencionado anteriormente era que usted colocara su dedo, ¿verdad? Entonces, con una determinada fuerza, claro. Entonces, por otra parte, fíjese bien, las ondas se clasifican en mecánicas y en electromagnéticas. Las ondas mecánicas son las que necesitan un medio para propagarse, ¿sí? Fíjese bien, las ondas mecánicas son las que necesitan un medio para propagarse. Así pues, dentro de este tipo de ondas vamos a encontrar las ondas de sonido, las ondas de agua, ¿verdad? Ellas son parte ejemplo de las ondas mecánicas. Por otra parte, fíjese bien, vamos a decir que entonces estas se propagan por el aire y agua respectivamente, ¿verdad? Entonces, característica de las ondas mecánicas es el hecho que se propagan por el aire y por el agua respectivamente. Las ondas electromagnéticas, estas, fíjese bien, a lo contrario de las mecánicas, me está diciendo que no necesitan un medio para propagarse, pues estas, ¿verdad?, pueden hacerlo por medio de el vacío. Dentro de este tipo de ondas nosotros vamos a encontrar las ondas luminosas, pero también las ondas de radio, ¿sí? Y ahí entonces el ejemplo que le he ubicado, ¿verdad?, como que estas ondas de radio se propagan, ¿verdad? Entonces, dentro de las ondas, fíjese bien, hay tipos de ondas. Nosotros hemos dicho que hay una clasificación de las ondas, y no olvide eso. Las ondas me dice que se están clasificando en mecánicas y electromagnéticas, pero hay un tipo de onda, hay tipos de ondas, y los tipos de ondas son ondas transversales y ondas longitudinales, ¿verdad? Vamos a ver las ondas transversales. Las ondas transversales, fíjese bien, son las ondas del movimiento ondulatorio en las que el movimiento, valga la redundancia, de las partículas vibrantes es perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Significa entonces que las ondas transversales son en una especie de S acostada, ¿verdad?, ubicada sobre una recta, ¿sí? Es decir, sobre una dirección de propagación. A esa línea entonces que está trazada ahí, a esta flecha que está trazada y que se dirige desde la izquierda hacia la derecha, se le conoce como una dirección de la propagación, la dirección de la propagación. Y por ende, entonces, fíjese bien, a través de esta dirección me dice que hay un movimiento de las partículas. Entonces, ondas transversales, sus características es el hecho, ¿verdad?, que estas, ¿sí?, van en un movimiento, fíjese bien, vibrante en perpendicular, ¿sí?, en una dirección perpendicular. Y luego, fíjese bien, tenemos las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son las ondas, me dice, en las que el medio de transporte vibra en la misma dirección de la onda. Fíjese bien, dentro de este tipo de ondas longitudinales, si usted se da cuenta, cambia la perspectiva a la transversal. En la transversal decíamos que esta tiene una característica de especie de S acostada. En cambio, las longitudinales, si usted se da cuenta, ¿verdad?, el rango que tiene cada una de las ondas entonces va de igual forma. Asimismo, entonces, fíjese bien, la dirección de propagación, ¿verdad? En cuanto a la dirección de propagación, podemos identificar, uno, que hay un enrarecimiento, y dos, que hay una compresión. Un enrarecimiento se le denomina, si usted se da cuenta, a un espacio en el cual, ¿verdad?, de la misma onda, la longitud es un tanto más separada. Ahora bien, en cuanto a la compresión, si usted se da cuenta, la onda se observa mucho más junta, ¿verdad? Ok, entonces recordemos, los dos tipos de ondas son ondas transversales y ondas longitudinales, ¿sí? Dentro de las ondas, fíjense bien, tienen características.
Las características de las ondas es que tiene una cresta, tiene un valle, tiene una longitud de onda y tiene una amplitud de onda, ¿sí? Está ubicada entonces en un plano que está determinado por el tiempo y por su desplazamiento. Para esta onda entonces, que me dice que es una onda longitudinal, fíjese bien, me está dando la cresta. ¿Qué es la cresta? La cresta es el punto máximo. Entonces significa, fíjese bien, que este punto alto de acá es lo que se considera como cresta, ¿verdad? El valle, en cambio, es el punto mínimo, es decir, la bajada que tiene esta onda longitudinal. A este se le conoce como el punto mínimo. ¿Qué es la longitud de onda? Fíjese bien, la longitud de onda es la distancia que está entre crestas consecutivas o entre valles consecutivos. Así pues, entonces, entre esta cresta y esta otra cresta hay un espacio consecutivo. Y este espacio consecutivo es el que se le denomina longitud de onda. Igual acá, entre este valle y este valle, usted va a ver entonces que hay un espacio consecutivo, el cual también se le denomina como longitud de onda. La longitud de onda, fíjese bien, está simbolizada con la letra griega lambda. Esta especie como de X, pero que no está completa, es la que se conoce como lambda, ¿sí? Y esta letra griega lambda me representa lo que es la longitud de onda, o también ciclo o oscilación de onda, ¿verdad? Luego fíjese bien, la amplitud de onda es la máxima altura de una cresta la máxima profundidad de un valle en relación a la línea que representa el nivel de equilibrio. La línea que representa el nivel de equilibrio, fíjese bien, está dada acá por el tiempo entonces. Significa que, fíjese bien, tiempo de desplazamiento, ¿verdad? Fíjese bien entonces, la amplitud de onda me dice primero que es la máxima altura de la cresta. ¿Sí? Es decir, que a partir de esta línea que me está dando el tiempo, ¿sí? Esta sería mi amplitud de la onda llegando hasta el tope de esta cresta, ¿sí? También entonces, tomando en cuenta desde este punto de la línea del tiempo hasta el valle, fíjese bien, entonces yo estoy diciendo que esto se le denomina amplitud de onda. Estas son, fíjese bien, las características de una onda longitudinal, ¿sí? Ok, ¿qué otros elementos debo de tomar yo en cuenta? Otros elementos que yo debo tomar en cuenta es el periodo, el cual está representado por una letra T y está dado en segundos. El periodo, fíjese bien, me dice que es el tiempo que la onda tarda en recorrer una longitud, ¿sí? Si usted se recuerda, el año pasado hemos trabajado con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y dentro de estos temas entonces de la cinemática, ¿verdad? Si usted lo recuerda, y muchos me decían el año pasado cuando hablamos de cinemática y le pregunté a usted, mire, ¿qué es la cinemática? Usted me respondía, es el cine, ¿sí? Y pues usted se dio cuenta que no es nada relacionado a un cine, ¿verdad? Entonces, en ello nosotros veíamos lo que era el movimiento circular. En el movimiento circular nosotros calculamos lo que era periodo y lo que era frecuencia, ¿sí? En este contenido, en estos temas, en esta unidad donde estamos hablando de ondas, nosotros vamos a volver a utilizar lo que es el periodo y lo que es frecuencia. Entonces, recuerde que el periodo estaba denotado por una letra T y estaba dado en lo que son segundos, y la frecuencia está representado por una letra F y está dado en hertz, ¿verdad? Y para este dado caso me dice que es el número de ciclos u oscilaciones que la onda realiza en la unidad de tiempo, ¿verdad?
Aquí también vamos a trabajar la velocidad de propagación, que como usted observa me dice que está dado por el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? La velocidad de la propagación, fíjese bien, está dado o está denotado, mejor dicho, por una letra V, y su unidad de medidas es los metros por segundos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de ello, es decir que estamos hablando, ¿verdad?, de una velocidad constante en la cual me indica qué tan rápido se desplaza una onda, ¿sí? Entonces, otros elementos que usted debe de tomar en cuenta, fíjese bien, para lo que es una onda sería el periodo, la frecuencia, que usted ya lo conoce, lo hemos trabajado en octavo grado, y también la velocidad de propagación. Ahora bien, aquí viene la parte que muchos no les gusta, ¿verdad? Hay fórmulas, ¿sí? Dentro de las fórmulas, entonces, fíjese bien, tenemos dos. Una, acá, fíjese bien, nos dice lo que es el periodo. Observe acá, periodo que está representado por T, por la frecuencia, ¿sí? Entonces, para ello, fíjese bien, periodo por frecuencia me dice que es igual a 1. ¿Qué voy a hacer o qué fórmula voy a ocupar yo para encontrar periodo? Bueno, para encontrar el periodo, me dice que el periodo representado por T es igual a 1 entre la frecuencia, ¿sí? Y el periodo, recuerde que está dado en segundos, ¿sí? Acá se lo demostraba en esta parte. Luego, frecuencia me dice, fíjese bien, que está la fórmula para la frecuencia, o para encontrar la frecuencia, es F igual a 1 entre T, es decir, la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Y recuerde que la frecuencia está dada en Hz, ¿sí? Ahora bien, si yo necesito encontrar la velocidad de propagación de una onda, para encontrar la velocidad de propagación de una onda, fíjese bien, yo puedo utilizar lo que me dice que la velocidad de propagación de una onda es igual a la división entre, me dice, lo que sería lambda, ¿sí?, entre el periodo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Pero recuerde entonces que lambda me da a conocer lo que es la longitud de la onda. Entonces estoy diciendo que la velocidad de propagación de la onda es la longitud de onda entre el periodo, lo cual es igual, fíjese bien, a longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? También se puede trabajar así, ¿ok? Entonces, fíjese bien. Acá, si usted se da cuenta, tenemos lo que significa cada uno de los datos y la unidad de medida. Me dice entonces que este signo griego que le mencionaba, que se denomina lambda, está representado por los metros, y este significa longitud de onda. La T se denomina periodo y está representado en segundos. La F es la frecuencia y está dada en Hz, representado como Hz para quienes no sabían, ¿verdad? Y la velocidad de propagación de la onda está dada en metros por segundos, que ¿verdad? Entonces se encuentra de esta variable. Ok, vamos ahora, fíjese bien, a un ejercicio. En este ejercicio me dice, si se chapotea el agua regularmente en una bañera a la frecuencia adecuada, el agua primero sube en un extremo y luego en otro. Suponga que puedan producirse ondas estacionarias en una bañera de 150 centímetros de largo con una frecuencia de 0.3 Hz. ¿Cuál es la velocidad de las ondas? Fíjese bien. Lo que me está preguntando o lo que me está diciendo que yo encuentre es la velocidad de las ondas, ¿sí? Para ello entonces yo ya tengo aquí mi ejercicio y vamos a analizarlo. Vamos a calcular. Fíjese bien. ¿Qué me está dando y qué no me está dando? Y esto es lo que yo debo de tomar en cuenta, ¿verdad?
La fórmula, si usted se recuerda, me está diciendo que para encontrar la velocidad, ¿sí?, de propagación de las ondas, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Si usted se recuerda, yo puedo utilizar longitud de onda entre tiempo o longitud de onda por frecuencia. Para este dado caso, como me está dando frecuencia, mire, acá me dice con una frecuencia de 0.3, entonces yo voy a decir lambda, que significa longitud de onda, multiplicado por ¿quién? Por la frecuencia, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Lambda multiplicado por la frecuencia. Ahora bien, como yo siempre se lo he mencionado a usted, debe encontrar primero los datos, ¿sí? Debe encontrar primero los datos. Y para encontrar los datos, entonces, fíjese bien, me está diciendo según la fórmula que voy a encontrar a la V, a esta letra griega lambda, pero también me está pidiendo que voy a encontrar a la frecuencia, ¿verdad? F. Velocidad de propagación de la onda, voy a arreglar esto. Velocidad de propagación de la onda, longitud de onda y la frecuencia. Primero entonces denotemos que lo que me pide encontrar es la velocidad de la onda. Entonces significa que V es lo que me piden encontrar. Posterior, fíjese bien, me piden encontrar lambda, que sé que es la longitud de onda. Y la longitud de onda, si usted se da cuenta en el ejercicio ya me lo está dando. Me dice que se producen ondas estacionarias en una bañera de 150 centímetros de largo. Entonces significa que mi valor para lambda, para mi longitud de las ondas, es de 150 centímetros. ¿Sí? Ese es mi valor para lambda, es decir, para longitud de onda. Para la frecuencia, ya lo hemos mencionado acá, que está y me dice que su valor es de 0.3 Hz. ¿Sí? Su valor es de 0.3 Hz. ¿Ok? 0.3 Hz. Entonces, yo ya tengo mis datos. Como yo ya tengo mis datos, voy a sustituirlos en la fórmula y voy a decir que la velocidad va a ser igual a lambda. ¿Cuánto me dice que equivale lambda? Bueno, 150. ¿Sí? Eso me está diciendo que equivale lambda. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por la frecuencia. Y la frecuencia me dice que es de 0.3. ¿Verdad? La frecuencia me dice que es de 0.3. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple, lo que voy a hacer es multiplicar, fíjese bien, los 150 por los 0.3. Eso es lo que yo voy a realizar. A lo cual, entonces, fíjese bien, mi velocidad, ¿sí?, no me va a dar un dato exacto. ¿Por qué? Por el simple hecho entonces que los 150 me los está dando en centímetros y yo necesito convertirlos a metros. Ojo con eso. Lambda debo de trabajarlo en metros. Por ende entonces, para convertir, fíjese bien, yo voy a trazar acá lo que sería una pequeña línea para que podamos diferenciar. Entonces me pide convertir los 150 centímetros. 150 centímetros lo voy a convertir ¿a qué? A metros. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, yo sé que en un metro hay 100 centímetros, ¿verdad? Eso que no se le olvide.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Simple, ubico 150 centímetros. Al convertirlo, esto me va a quedar, fíjese bien, multiplicado por el equivalente de 1 metro, el cual es dividido entre, o 1 metro, mejor dicho, hay lo que son 100 centímetros, ¿verdad? 100 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué hago acá? Fíjese bien. Voy a eliminar las unidades para que usted se dé cuenta. Centímetros con centímetros los voy a eliminar, ¿sí? ¿Y qué unidad me va a quedar? Bueno, los metros. ¿Y qué voy a hacer después? Simple, 150 por 1, yo sé que es 150. 150 entre 100, fíjese bien, eso me da un total entonces de 1.5. Y ese 1.5 entonces me está diciendo que va representado con las unidades de metro, porque obviamente estoy convirtiendo a metros. Entonces, ahora sí, yo ya tengo este dato. ¿Y qué voy a hacer ahora? Reescribir esto acá abajo, pero ya convertido los 150 centímetros a metro, lo cual me dice que es 1.5. Entonces sería 1.5 por 0.3, ¿verdad? Ahora sí yo ya puedo multiplicar, y al multiplicar, fíjese bien, 1.5 por 0.3, usted se va a dar cuenta que eso me da un total de 0.45, ¿sí? 0.45. ¿Qué unidades de medida me va a dar? Bueno, metros sobre segundos, ¿ok? Metros sobre segundos. Y esta sería entonces mi respuesta, ¿sí? La velocidad entonces que me están pidiendo que encuentre es de 0.5 metros por segundos. Ahora bien, ¿cómo denotar? Y esto creo que sería una pregunta. ¿Cómo denotar por qué velocidad o cómo voy a representar cada uno de los datos según las unidades? Así sería. Fíjese bien, la velocidad, hemos dicho, fíjese bien, que para la velocidad se representa en metros por segundos, ¿sí? Para lambda, que sería la longitud de la onda, está representada en metros, y significa que si está dada en centímetros, como los daba en este ejercicio, entonces significa que lo voy a convertir a metros. Y la frecuencia, fíjese bien, está dada en hertz, ¿sí? Está dada en hertz, representado Hz, ¿ok? Entonces, esta sería, fíjese bien, la primera parte del desarrollo de la unidad número 5, ¿verdad? Recuerde que si usted tiene alguna duda me puede escribir a mi correo, ¿verdad? O me puede escribir a Plataforma Santillana. No olvide que al trabajar en cuaderno usted va a desarrollar lo que es principalmente el inicio de mes con el valor del mes. Luego en la guía usted se va a dar cuenta que ahora sí le estoy pidiendo que trabaje cuaderno paralelo. Entonces sí va a desarrollar cuaderno paralelo. No se le olvide también desarrollar de forma creativa el inicio de la unidad número 5. ¿Ok? Entonces, no habiendo más que mencionar, me despido de ustedes y bendiciones.